Capítulo 5. Los prisioneros y el código de descargo de responsabilidad. No poseo nada excepto los personajes originales, OC, los elementos originales, OI, y la idea original de esta historia. Los personajes y los universos en general no me pertenecen. Muy bien, gente. Aquí es donde la historia principal empieza a tomar forma. No más historias de fondo por un tiempo, solo quiero seguir adelante para mostrarles lo que sucederá ahora que Shirou fue e hirió a Gahel. Que siga el espectáculo. XXX. Oigan. Déjenme salir de aquí. Necesito hacer pis. Escuchó el grito incluso antes de que doblaran la esquina del pasillo. Le sorprendió haberlo oído, pues las paredes eran de piedra, y la única forma de que la voz de un prisionero llegara hasta allí era gritando a todo pulmón. «Cállate ahí atrás». Vio a un guardia golpeando una puerta metálica, presumiblemente al prisionero que había gritado. Observó al guardia suspirar mientras el prisionero seguía gritando. «Si no me dejas salir, me voy aquí mismo». La verdad es que no podía culparlo. Alguien tan alborotador sería difícil de mantener callado, y sus gritos harían que hasta el hombre más paciente quisiera arrancarse los pelos de la frustración si tuviera que soportarlos durante horas. Natsu, por favor, no. Gritó una voz más aguda. Frunció el ceño al acercarse al guardia con Knightwalker delante. Aquella voz era femenina y parecía pertenecer a una niña de no más de 12 años. ¿Acaso también era prisionera? La habían criado para robar, saquear y apoderarse desde que aprendió a caminar. ¿De verdad voy a...? La voz se interrumpió cuando se detuvieron frente a la puerta de acero. No podían verlo, ya que la puerta estaba cerrada y la persiana para introducir comida también, pero al parecer, el prisionero, Natsu, el mismo de la voz del niño anterior, los había sentido. Guardias. La voz de Knightwalker resonó por el pasillo. Los guardias se enderezaron, pero él había notado que llevaban un rato preparándose para ello. Se encogió de hombros. Al fin y al cabo, los habían visto dirigirse hacia la puerta. Capitán Knightwalker. Lo saludaron con un gesto militar que consistía en golpearse el pecho con el puño derecho. Él notó que no portaban armas y que, aunque intentaban disimularlo, los signos de fatiga eran evidentes en sus cuerpos. Desde su postura encorvada hasta su respiración agitada y pesada. «Pueden retirarse por hoy», declaró Knightwalker, provocando un suspiro de alivio en ambos guardias. «Enviaré a algunos de mis hombres a custodiar a estos dos más tarde. Por ahora, deseo ver a los prisioneros». Los guardias dejaron de saludar y negaron con la cabeza. «Por supuesto, capitán, pase». Uno de los guardias señaló la puerta. «Pero no parecen dispuestos a escucharnos, y uno de ellos no para de exigir ir al baño. Juro que está loco». Alcanzó a ver la sonrisa burlona de Knightwalker. «Gracias por la información, Gregory. Pueden retirarse. Sirvan algo de comer en el comedor y luego descansen el resto del día». Ambos guardias volvieron a saludar, antes de darse la vuelta y marcharse. Sus pasos eran notablemente pesados y arrastraban los pies. «Vaya, el capitán Knightwalker es tan amable y tan guapo», oyó susurrar al guardia llamado Gregory a su compañero. El otro guardia asintió con la cabeza, antes de darle un ligero golpe en el brazo a Gregory. «Pero no te dejes engañar. La capitana Knightwalker puede ser bastante despiadada, se le han declarado varias veces, y todos los pobres infelices a los que aceptó salir perdieron casi todos sus ahorros en una sola noche». Dirigió una mirada incrédula a Knightwalker, que también estaba escuchando la conversación. Ella simplemente se encogió de hombros, confirmándole que, en efecto, lo había hecho. Además, parecía impenitente. Comida gratis es comida gratis. Al final, las rechacé todas. Simplemente les seguí la corriente. Más bien, síguete la corriente. Pensó él con la mirada perdida mientras observaba a la bella mujer de coleta. Los guardias finalmente doblaron la esquina y volvieron a estar solos en el pasillo. Se giró hacia Knightwalker, que parecía estar meditando. «¿Qué ocurre?», preguntó él, sin entender por qué parecía dudar. Knightwalker se giró hacia él, con el rostro y el tono serios. Pero, a pesar de ello, su pregunta no parecía para nada seria. ¿Debo derribar la puerta de una patada o debo entrar diciendo algo que los asuste? ¿Qué clase de pregunta era esa?
No sabía muy bien qué responder a esa pregunta. Así que se limitó a encogerse de hombros, dejando su silencio como respuesta. Nidwalker parecía decepcionado por no poder ayudarla con este dilema. Pero mientras ella volvía a reflexionar, la voz del interior, la del prisionero Natsu, gritó de nuevo. Adelante, Ersa, sé que estás ahí. Parpadeó sorprendido, ¿cómo se había dado cuenta de que Nidwalker estaba allí? Ah, ¿sí? El rostro de Nidwalker se tornó amenazador. Parece que me esperaban, dijo antes de abrir la puerta de golpe, dejando que la parte trasera de madera se estrellara contra la pared. Él se preguntó distraídamente qué tenía ella con las puertas y con golpearlas contra la pared, antes de encogerse de hombros y seguirla dentro de la celda. Era pequeña y austera, con solo la celda del prisionero y las cadenas que lo sujetaban. Estaban encadenados a las paredes, con las manos en alto, mientras sus cuerpos se apoyaban lánguidamente contra la pared rocosa. Tenían los pies extendidos hacia adelante y la cabeza girada hacia ellos al entrar. Parece que sabes quién soy, dijo Nidwalker con un tono ligeramente cortante. Pareció darse cuenta de quién había hablado y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Él frunció el ceño mientras seguía su mirada. Era un hombre con el pelo rosa, un chaleco negro que dejaba ver solo sus músculos, pantalones blancos que le llegaban justo por encima de los tobillos y sandalias. Lo único que destacaba de él era su pelo rosa y la bufanda blanca que llevaba al cuello. Había algo extraño en todo aquello. Ciertamente, el peinado era normal, con líneas azul claro. Pero había algo más, algo que no lograba identificar. Era como si las líneas no fueran realmente líneas, sino algo completamente distinto. La segunda persona en la habitación era una niña pequeña, probablemente no mayor de 12 o 13 años, 14 si era recatada. Su largo cabello azul era del color del océano, no, era del color del cielo. Lo llevaba recogido en dos coletas a los lados de la cabeza. Sus ojos grandes revelaban iris preocupados y angustiados del mismo color que su cabello. En definitiva, la niña no parecía capaz de robar nada, y mucho menos de hacer daño a nadie. Natsu Dragion. El tono de Ersa era vengativo, malévolo en la forma en que dejaba que las palabras salieran de su boca. Siempre fuiste el bastardo más problemático. Siempre te subías a tu pedestal cuando te ponías al volante y te caías al suelo cuando te bajaban. ¿Volante? Había coches aquí. Qué raro, no había carreteras salvo las peatonales. Dragion. Repitió el hombre conocido como Natsu, con tono confuso. Mi nombre no es Dragion, es Dragunel. Dijo con un ligero gruñido. Y tú no eres Ersa, no llevas armadura. Un momento, ¿armadura? Recordó que la otra Ersa, la que había salido del cristal, llevaba armadura. Podría ser que se refiriera a esa Ersa en lugar de a esta. Si era así, ¿por qué había dos Ersas? Había pensado que eran gemelas, pero parece que no era el caso. Simplemente pensó que los padres habían sido perezosos al nombrar a sus hijas y las habían llamado Ersa, ambas una excusa bastante floja, pero la más probable y posible en ese momento. Parece que conoces a otra Ersa, pero yo soy la única Ersa aquí, dijo Nidwalker con los ojos entrecerrados. Soy Ersa Nidwalker, y soy la conocida como la cazadora de hadas. El rostro de Nidwalker se tornó sádico. He matado a más de la mitad de los miembros de ese patético gremio. Me ordenaron matar, y con gusto cumplí la orden, de forma eficiente y rápida. Mi primer ataque contra ti destruyó tu sede, acabando con la vida del patético Raijin. Aquello pareció tensar a Natsu. Tú mataste a Laxus en este mundo. ¿En este mundo? ¿Qué estaba pasando? Laxus. Ese patético ser humano fue la primera persona cuya muerte se confirmó. La voz de Nidwalker era sádica. Hizo una mueca. Estaba acostumbrado a ese tipo de gente. Incluso había tenido que trabajar para algunos, pero eso no significaba que tuviera que disfrutar viendo esa clase de personalidad. Suspiró. Al parecer, sus verdaderas personalidades no revelaban a todos lo que necesitaban saber sobre ellos. No eres Ersa, repitió Natsu mientras tiraba de las cadenas, aparentemente intentando alcanzar al capitán caballero. No eres Ersa Scarlet. Scarlet. Así que ese es su nombre. Nidwalker pareció asentir mientras asimilaba la información. Lo recordaré cuando le ponga la cabeza en mi lanza.
Nickdwalker soltó una risa siniestra, lo que provocó que Natsu gruñera. Eso, si es que aparece. Nickdwalker intentó calmarla. La verdad es que esto se estaba volviendo incómodo. Rin era sádica, al igual que Karen, pero no llegaban a ese extremo de venganza. Sabían cuándo parar. Parecía que Nickdwalker no, así que con gusto le diría cuándo hacerlo. No los provoques. Son inofensivos. Simplemente consigue lo que quieras y vete. Sus palabras parecieron sorprender a la capitana de los caballeros, y por un instante, él pensó que la había ofendido. Pero de repente, ella se echó a reír. Una risita al principio, antes de convertirse en una carcajada. Veo que sigues siendo eficiente incluso ahora, dijo ella mientras su risa se apagaba. Él notó que Natsu también se había calmado, pero aún mantenía una mueca de disgusto. Lo miraba fijamente, tratando de encontrar una oportunidad. Se encogió de hombros. Era bueno dudar. No podía ayudarlos en ese momento, ya que parecían ser enemigos del estado en el que se encontraban, así que lo mínimo que podía hacer era desviar la maliciosa intención de Nickdwalker. O quizás eres una sentimental, dijo dirigiéndose a Nickdwalker, quien solo negó con la cabeza. No importa. Haré lo que digas, de todos modos ya no nos queda mucho tiempo. Nickdwalker volvió a mirar a Natsu, con una sonrisa burlona que reaparecía, aunque menos maliciosa que antes. Si no quieres salir lastimado, dime dónde se esconden las hadas. Amenazas de tortura. No era de extrañar, pero tampoco era muy prometedor. El hombre parecía haber sufrido dolor antes. Dudaba que se quebrara si le infligían más sufrimiento. No importa en qué mundo estemos, Fairy Tail jamás se traiciona. Gritó Natsu desafiante. Así que pueden torturarme todo lo que quieran, pero no diré nada. Oh, no te preocupes, dijo Nickdwalker, recuperando su alegría anterior. Luego se dio la vuelta y él comprendió al instante lo que tenía en mente. No te van a torturar. Ni se te ocurra. Exigió Natsu, aparentemente sabiendo a qué se refería Nickdwalker. Ni se te ocurra tocar a Wendy. Nickdwalker ignoró la orden y comenzó a acercarse a la pequeña niña temblorosa. No la dejó dar 4 pasos hacia ella antes de interponerse entre Nickdwalker y Nickdwalker, impidiéndole acercarse más. Hay mejores maneras de obtener la información que buscas, dijo lentamente. Estaba presionando, protegiendo a quienes eran la causa de la mayoría de los problemas en este reino. Pero no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que torturaran a un niño pequeño. Sí, las hay. Los ojos de Nickdwalker se entrecerraron y su tono adquirió un matiz peligroso. Pero esta es la forma divertida. No hace falta ir por el camino fácil. Insistió. Sabía que esto no estaba bien, y a veces podía hacer lo mismo que Nickdwalker si eso significaba salvar a la gente. Y ahora mismo, eso era lo que estaba haciendo. Es cierto que había dicho que ayudaría a encontrar el gremio Fairy Tail y a destruirlo, pero eso no significaba que permitiría que murieran. Estaba buscando la manera de ayudarlos, y también de ayudar al reino sin derramamiento de sangre. Herir a la chica probablemente les ayudaría a encontrar el gremio más rápido, pero eso era demasiado para él. Te interpones en mi camino, Emilia. Por una vez, el tono vengativo de Nickdwalker iba dirigido a él. Sin embargo, no se inmutó. Simplemente asintió con la cabeza antes de bajar las manos a los costados, imaginando que empuñaba armas. Sí, lo soy, respondió sin temor. En el peor de los casos, cancelaría el acuerdo. Las palabras eran solo palabras, y debía honrar su orgullo. Si eso significaba salvar más vidas, lo haría con gusto. No sabía cuánto tiempo habían mantenido el contacto visual, pero sí sabía que no había sido él quien lo había roto primero. Nickdwalker lo hizo, pero no sin antes soltar una leve risita. Eres un hombre interesante, Emilia. Dispuesto a matar, pero reacio a sacrificar vidas. Eres un sentimental, pero supongo que por eso tienes esa mirada de acero. Nickdwalker terminó de hablar antes de darse la vuelta, dejando que su larga melena escarlata ondeara por un instante antes de dirigirse hacia la puerta. Esperaré a que termines de hablar con estos prisioneros. Luego te llevaré con la otra. La rubia. Parece que sabe lo que está pasando, mejor que estos dos, al menos. Terminó de hablar junto a la puerta, dándoles la espalda, y no se giró.
Solo extendió la mano hacia la manija de la puerta antes de cerrarla tras de sí. La puerta se cerró de golpe, dejándolo a solas con los dos prisioneros. Suspiró. No sabía si Knight Walker lo estaba elogiando o condenando. En cualquier caso, no podía permitir que torturara a un niño. Probablemente al hombre. En parte porque parecía lo suficientemente fuerte como para soportar un castigo, y también porque lo había llamado payaso. No guardaba rencor, pero la verdad es que era la tercera o cuarta vez que lo llamaban payaso. Ejem, dijo, volviéndose hacia la voz. Hacia la chica de pelo azul a la que le daba la espalda. Ella lo miró, con el rostro ligeramente sonrojado, pero por lo demás parecía estar bien. Parecía tener dificultades para encontrar las palabras, así que él simplemente negó con la cabeza. No hay problema, le dijo con una leve sonrisa. El rubor de la chica se intensificó. Era adorable. Le recordaba a Iria. No podía permitir que torturara a alguien como tú. Si era posible, el rostro de la niña se puso aún más rojo. Ah. Gracias. Se inclinó un poco, un acto que sin duda le costó, ya que seguía encadenada a la pared. Era una costumbre extrañamente japonesa, pero él no le dio importancia. Oye, payaso. Se giró hacia quien había hablado. Hacia Natsu, que parecía fruncir el ceño mientras lo miraba fijamente. Durante unos segundos, no dijo nada, así que se quedó allí parado, clavando la mirada en el adolescente pelirrojo. Pensándolo bien, podría tener su misma edad, o tal vez era un poco mayor. No lo sabía con certeza. De repente, Natsu asintió. Un gesto que lo desconcertó profundamente. Veo que eres un buen tipo. Así que nos sacarás de aquí, ¿verdad? Una conclusión tan extraña a la que había llegado. Sin embargo, negó con la cabeza. Lo siento, pero aunque quisiera ayudarlos, no puedo. Y aunque pudiera, probablemente sea mejor que se queden aquí, les explicó. Natsu, sin embargo, solo le sonrió. Así que nos vas a liberar, ¿verdad? No escuchó lo que acababa de decir. Lo siento. Se disculpó aunque probablemente no debería. No puedo hacer eso. Natsu hizo un puchero. ¿Por qué no? Porque quiero entender qué está pasando en este mundo, dijo sin rodeos. Y era cierto, había algo más profundo, algo que el rey no le contaba, algo que Knight Walker tampoco. Quizás si escuchaba las historias de estos dos, podría comprender mejor la situación. ¿Qué hay que entender? Preguntó Natsu, ladeando la cabeza. Los malos hacen cosas malas, los buenos luchan contra los malos y los buenos ganan. Yo soy bueno, tú eres bueno, ese Knight Walker es malo. Así que, si nos dejas ir, podemos derrotar al malo y encontrar a los demás buenos. Tenía muchísimas ganas de darse una palmada en la frente, pero no quería dar la satisfacción de ver que lo deseaba. En realidad, hablaba de forma tan subjetiva que ni siquiera tenía gracia. Lo bueno y lo malo son términos subjetivos, le dijo sin rodeos. Entonces notó que Natsu tenía una marca en el hombro. Le resultaba familiar, como si la hubiera visto antes, pero no lograba recordar dónde. Solo intento salvar tantas vidas como sea posible, dijo con franqueza. Si era posible, la sonrisa de Natsu se hizo aún más grande. Entonces sí que eres un buen tipo y estás de nuestro lado. ¿En serio, qué tan tonto era este tipo? Natsu. No creo que, se giró hacia la chica, Wendy, ahora que lo recordaba con claridad, que parecía inquieta bajo su mirada, como si intentara comprender algo. Entonces recordó que aún no se había presentado. Shirou. Shiro Emiya. Se aseguró de usar el formato de nombre, apellido en lugar del que le resultaba familiar. No creo que ese Shiro esté de nuestro lado. Sonrió levemente ante lo que ella había dicho. Al menos parecía haberlo entendido. Sin embargo, Natsu parecía poco convencido. ¿De qué hablas, Wendy? Es un buen tipo. Debería ayudarnos. Insistió Natsu, a lo que Wendy negó con la cabeza con modestia. Wendy pareció imitar sus gestos, pues también negó con la cabeza. Es un buen tipo. Lo miró, antes de apartar la mirada rápidamente, con las mejillas sonrojadas. Pero no creo que esté de nuestro lado. Eso pareció tranquilizar a Natsu, y dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, al menos ella había terminado con él. Lo siento, a los dos.
Pero ahora mismo no estoy de vuestro lado, estoy del lado de los malos. Hizo comillas con los dedos al decir malos. Pero están haciendo daño a la gente. Exclamó Natsu. Suspiró. Lo sabía. No permiten la diversión y el reino monopoliza la magia. Las zonas periféricas del reino son extremadamente pobres, y no hacen nada para ayudarlas. Monopoliza. Quería decir monopolizar. ¿Y qué es eso de que las zonas periféricas del reino son pobres? Era la primera vez que oía hablar de ello. Pero aún así, ser pobre no significaba que no vivieran. Para esta gente, la magia no es solo vida, explicó. La usan para cultivar, para iluminar las calles, para alimentar a la gente. Y aunque parezca infinita, se acabará. El rey simplemente intenta que dure más sin desperdiciarla. Pero los artistas callejeros. Se volvió hacia Wendy, que había sido la que habló y que también tenía una expresión de incredulidad en sus ojitos. La gente que usa magia para la gente de la capital. El parque de atracciones. Su voz se fue apagando a medida que continuaba, hasta desaparecer casi por completo en la última palabra. Él le sonrió levemente, intentando animarla a seguir. Ella respiró hondo antes de hablar de nuevo, con la voz más segura, incluso con el ligero rubor en las mejillas. Porque el rey puede usar magia así, pero el pueblo no. No es justo. Exclamó Wendy. Él sonrió levemente. Parecía comprender las conversaciones de personas mayores que ella, pero aún así parecía pensar como una niña. La vida rara vez era justa, él mismo podía dar fe de ello. Después de ser rescatado de aquel incendio, gritó durante años, indignado por la injusticia de seguir vivo mientras los demás morían. Interiormente, claro, pero la frustración seguía presente. Cerró los ojos antes de responder sin dudarlo. Porque el rey es un hipócrita. Un hipócrita y un cobarde, pero, aún así, un cobarde necesario. ¿Qué quieres decir? La pregunta de Wendy fue interrumpida por Natsu. Se giró hacia el hombre de pelo rosa, que tenía una expresión de confusión. ¿Qué es un hipócrita? Se volvió hacia Wendy, quien asintió con la cabeza antes de continuar con su pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Le preguntó. Soltó un suspiro. Sinceramente, lo decía en serio. No estaba afiliado a su rey. Al fin y al cabo, solo estaba en una misión para ayudarlos a encontrar a Fairy Tail. No se había firmado ningún documento oficial, así que podía hablar en contra del rey sin temor a las consecuencias, como cualquier caballero bajo su mando. A veces, ser un cobarde es la mejor opción. Eso fue todo lo que iba a decir al respecto. Wendy pareció asimilar sus palabras, pero Natsu bueno, él simplemente lo miraba fijamente. «Entonces ¿por qué no nos liberas?», preguntó Natsu de nuevo. Soltó otro suspiro. La verdad es que parecía estar hablando con una pared. O tal vez Natsu veía el mundo en blanco y negro incluso más de lo que él mismo lo veía. «Porque no estoy de tu lado», repitió. Sin embargo, Natsu no parecía convencido. «Pero si eres un buen tipo, alguien que ayuda a la gente. ¿Por qué no puedes ayudarnos? Y no me vengas con esas tonterías de que no estás de nuestro lado. Eres bueno si eres bueno. Eres malo si eres malo». Eso es todo. Estaba exasperado con él. Pero también le resultaba un poco entrañable. De hecho, le recordaba a él mismo. Cuando era niño, corriendo por ahí dándoles una paliza a los matones mientras les decía que estaba mal hacer cosas malas. No pudo evitar sonreír al recordar aquello. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido al volver a la realidad. Luego negó con la cabeza antes de volverse hacia Wendy. «Veré si puedo sacarlos de aquí cuando todo esto termine. Pero no esperen milagros». No podía prometer nada. No cuando aún le faltaba algo. Wendy, sin embargo, le creyó y asintió con su cabecita, sonrojándose. Gracias, Shirou», dijo ella con un ligero tartamudeo. Su sonrisa se iluminó un poco más al oírla. En realidad, Iria y ella se habrían llevado bastante bien probablemente. Iria siempre había sido un alma soñadora. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, ignorando los gritos de Natsu en todo momento. Pero al llegar a la puerta, se giró una vez más y asintió con la cabeza a ambos. Wendy le devolvió el saludo, mientras que Natsu le pidió que los liberara. Sacudió la cabeza por última vez antes de abrir la puerta y salir.
pero al cerrarla tras él, oyó a Natsu hacer una pregunta, presumiblemente dirigida a Wendy. Entonces, ¿qué es un hipócrita? Suspiró. El cuento de un mago. XXX. Tras aquella interesante conversación con Natsu y Wendy, Nickdwalker lo condujo a otra habitación, esta vez más adentro de las mazmorras. Mientras caminaban, Nickdwalker no dejaba de mirarlo de reojo. Él sabía que ella lo observaba, pero no se daba cuenta de la expresión que ponía al hacerlo. Sabía con certeza que Nickdwalker había escuchado su conversación con los prisioneros. Lo único que los separaba era una puerta de madera y un muro grueso. Del muro no se oía nada, ni siquiera pegando la oreja, pero la puerta tenía una mampara que se abría para dar de comer o hablar con el prisionero. Estaba ligeramente abierta cuando salió, así que sabía que Nickdwalker lo había oído decir todo aquello. El problema ahora era, ¿qué iba a hacer ella? Él no había confirmado estar en contra de ellos, ni tampoco haber confirmado estar con los prisioneros. De hecho, había negado estar de su lado. Lo único que dijo fue que iba a salvar tantas vidas como le fuera posible. Nickdwalker parecía tener un lado sádico, pero aún así él sabía que lo que hacía era por el bien del reino. No podía procesar a un hombre que decía querer salvar vidas. Aún así, la inquietud que sentía podía atribuirse a las miradas de Nickdwalker. No porque lo mirara, sino porque no sabía por qué lo hacía. ¿Acaso sospechaba de él? ¿O tal vez le alegraba que hubiera dicho todo aquello? ¿Qué era en realidad? Ya llegamos. La repentina parada de Nickdwalker y su voz le despejaron la mente. Levantó la vista hacia donde se habían detenido y vio que la puerta era la misma que había visto donde Wendy y Natsu habían estado. De madera, con una división en el medio para repartir comida o hablar con los prisioneros. Pero a diferencia de la prisión anterior, en esta no había guardias. Algo sospechoso, pero no del todo insólito. Quizás no la consideraban una amenaza. La mujer que está detrás de esta puerta es una amenaza. Bueno, adiós a esa idea. Es capaz de invocar seres de otra dimensión para que luchen por ella. Tuvimos que quitarle las llaves y la hemos esposado con unas esposas que drenan la magia. Ante sus palabras, se enderezó un poco. Eso significaba que podría dejarla completamente agotada. Al ver su rostro preocupado, Nickdwalker soltó una leve risita. De verdad que eres una persona extraña. Él la miró, con una expresión que pasó de la preocupación a la confusión. Nickdwalker simplemente negó con la cabeza. No todos los días se ve a alguien preocupado por su prisionero. Dices que estás dispuesto a matar, pero a la primera señal de que alguien va a morir por causas ajenas a tu voluntad, te conviertes en una gallina cloaca. Se sonrojó un poco ante la comparación. No es que estuviera tratando de proteger a sus enemigos. Simplemente aún no eran sus enemigos. Eran los de ellos, no los suyos. Son tus prisioneros, no los míos, dijo con un ligero puchero, con el rostro todavía enrojecido. Eso dices, dijo, alzando la vista hacia Nickdwalker de nuevo. Solo para verla entrecerrar los ojos y su rostro sádico de siempre reaparecer ante él. Pero no dijiste que nos ayudarías. ¿Acaso eso no convertiría a nuestros enemigos en tus enemigos? ¿Acaso eso no convertiría a nuestros prisioneros en tus prisioneros también? Frunció el ceño ante su repentina agresividad antes de negar con la cabeza. Eso no significa necesariamente que esté de acuerdo con todo lo que haces. Se lamió los labios, sabiendo cómo sonarían las siguientes palabras. Bajó las manos de nuevo, respirando hondo, imaginando que eran empuñaduras. Eso solo significa que te ayudo como amigo, no como enemigo. Si era posible, Nickdwalker entrecerró aún más los ojos. Por un instante, pensó que ella lo atacaría en ese mismo instante. En cambio, ella simplemente cerró los ojos y, al abrirlos, lo miró fijamente. Lo dices como si los enemigos pudieran ayudarte. Pueden, afirmó. Tenía experiencia de primera mano con ese tipo de cosas. Imágenes de un caballero de rojo blandiendo las espadas que también conocía, con ideales prácticamente idénticos a los suyos, solo que mucho más cínicos. Él mismo lo había empujado más allá de sus límites, a través de su lucha, y mediante sus imágenes, había superado batallas que habrían vencido al propio caballero. Y a veces, la ayuda de un enemigo es mucho más poderosa que la de un aliado.
El silencio se apoderó de ambos. Durante unos minutos, no hablaron. Solo se miraron fijamente. Fue Nidwalker quien rompió el contacto visual primero. Ya veo, comenzó. ¿Pareces segura de esto? ¿Por qué? Porque me ha pasado a mí, respondió encogiéndose de hombros. El mundo no es blanco y negro. Lo aprendí por las malas cuando luché en una guerra. Ya veo, repitió Nidwalker. Entonces tú y yo somos diferentes, declaró de repente. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y él vio en los ojos de Nidwalker un fuego que ya había visto antes. En los ojos de alguien absolutamente seguro de su camino. Porque cuando libré mi propia guerra, aprendí que el mundo es, en efecto, blanco y negro. No hizo ningún comentario al respecto. Una guerra tiene efectos distintos en cada persona. Él lo sabía, todos lo sabían. Pero lo que dijo Nidwalker solo debería saberlo alguien que hubiera luchado en uno de los bandos de la guerra. Su diferencia radicaba no en el tipo de guerra que libraban, pues al fin y al cabo, la guerra era la guerra, sin lugar a dudas. Sino en que había luchado no solo en un bando, sino en dos, o quizás tres. Así comprendió que nada era blanco o negro, sino que todo era simplemente un matiz de gris. Estamos perdiendo el tiempo, declaró Nidwalker de repente. Cuanto más tiempo estemos discutiendo sobre la guerra, más tiempo tendrán que vivir las hadas y más magia malgastar. Era cierto, la magia era un recurso escaso en este mundo. Vamos, hablaremos con esta prisionera. Ojalá tenga cosas más importantes que decir que esos dos payasos. Dicho esto, Nidwalker abrió la puerta de una patada, dejándola golpear contra la pared donde estaba sujeta. Él suspiró ante semejante escena. ¿Qué le pasaba con eso de abrir las puertas de golpe? ¡Hola! Gritó de repente una voz femenina presa del pánico. Frunció el ceño, dudando en entrar en la habitación ahora que sabía que era para una mujer. Se encogió de hombros, hizo una leve reverencia y se invitó a pasar. Al fin y al cabo, la habitación de una mujer es la habitación de una mujer. Da igual que sea una prisión o no. Ersa. Miró dentro y vio a una mujer rubia de pelo largo y ojos azules que miraba a Nidwalker con asombro y sorpresa. Llevaba puesto algo que le indicaba que a esa mujer le gustaba ser el centro de atención. Una camiseta verde brillante sin mangas que parecía un poco transparente si se mojaba lo suficiente, y una falda roja con volantes y botas de tacón alto. En serio, se veía, no quería decir rubia tonta, pero maldita sea, Fujine. Tu necesidad incesante de ver programas extranjeros sobre adolescentes de secundaria estaba empezando a afectarme. Lucky Ashley. Tenía dos nombres de pila. No, espera, Lucky era su nombre de pila, Ashley era su apellido. Me sorprende verte aquí. Lo siento, comenzó la chica conocida como Lucky, con la voz ligeramente ronca. Pero me llamo Lucky Artfilia. Si buscas a Lucky Ashley, querrás a mi contraparte de Edolas. Contraparte. MMM. No importa quién seas, comenzó Nidwalker, con su sonrisa maníaca de nuevo en el rostro. ¿Por qué nos vas a decir dónde encontrar a las hadas? Jamás. Parpadeó levemente. Eso era sorprendente. Lucky parecía asustada, tan asustada que le temblaban las rodillas. Pero había superado ese miedo y simplemente le había dicho que no a Nidwalker, quien también tenía una sonrisa maníaca en el rostro. Fairy Tail nunca se traiciona. Eso aplica en este mundo, o en cualquier otro. Nidwalker no dijo nada, solo se acercó a la rubia. Tu voz es irritante, dijo Nidwalker de repente mientras agarraba el cabello de Lucky y tiraba con fuerza. Fue entonces cuando notó que, a diferencia de las dos prisioneras anteriores, Lucky no estaba encadenada a la pared, sino que tenía en las manos una especie de sustancia gelatinosa. Quizás el objeto que drenaba la magia. Tal vez debería cortarte la laringe. Quizás eso ayude a aliviar el dolor de cabeza que me produce tu voz. Y ahí fue donde intervino. ¿No te parece un poco exagerado? Preguntó de repente. Nidwalker apartó la mirada de Lucky para mirarlo fijamente. Aún necesitamos que hable. Cortarle la laringe no lo haría más fácil. Pero su voz me está poniendo de los nervios, dijo Nidwalker, y por el tono de su voz, parecía que estaba haciendo pucheros. ¿Cómo puede ser Ersa? Preguntó Lucky de repente. Ambas miraron a la rubia, confundidas por lo que quería decir.
Soy Ersa, hada, confirmó Nidwalker con una mueca burlona mientras se soltaba el cabello. Soy y siempre seré Ersa. No hay duda de ello. Ersa es amable. Gritó Lucky de repente. Empezó a incorporarse. No mata gente solo para aliviar un dolor de cabeza. No dice que te va a cortar la laringe como si nada. Parece que me has confundido con otra persona. Sus ojos se abrieron un poco ante el repentino tono de Nidwalker. Era gélido, frío y amenazador. Permíteme aclarar tu error. Chasqueó la lengua mientras se movía al unísono con Nidwalker. De repente, lo tenía sujeto por la muñeca y se encontraba frente a Lucky. Ambas lo miraron con sorpresa y asombro. Lucky se sorprendió, mientras que Nidwalker se asombró. No, empezó a decir antes de cruzar la mirada con Nidwalker. No mates gente solo porque te molesta. Hay mejores razones para empezar a matar gente. Sin embargo, la sorpresa de Nidwalker se transformó en un ligero enfado. ¿Qué tal si me confundes con otra persona? Replicó ella, pero él solo negó con la cabeza. Aún así, no es una buena razón para romperle el cuello, replicó él. Nidwalker le alivió los hombros y la soltó en cuanto ella lo hizo. Bueno, eso podría haber salido mejor. Aún no te conoce. No sabe quién eres, no dejes que sus pensamientos te definan, la reprendió. Él también era culpable de lo que Nidwalker estaba haciendo. En su afán por demostrarles a todos que estaban equivocados, se había olvidado de ayudar a la persona más cercana a él en ese momento. Fue uno de sus mayores arrepentimientos, pero también un momento decisivo en su vida. Nidwalker pareció dudar un poco antes de suspirar, señal de que estaba cediendo ante su argumento. Empiezo a pensar que si sigues viniendo conmigo, no me divertiré más. Él parpadeó levemente antes de esbozar una pequeña sonrisa. Sí, la verdad es que soy un poco aguafiestas. Le resultaba un poco humillante, pero era cierto. No sabía divertirse si no lo guiaba a otra persona. Vale, dijo Nidwalker, haciendo un gesto de desdén con la mano antes de acercarse a la pared y apoyarse en ella. Habla tú con ella. Si lo hago yo, la tiraría desde un edificio o algo así. Oh, vamos, no eres tan malo, ¿verdad? Dijo con una leve sonrisa en el rostro mientras miraba fijamente a Nidwalker. La respuesta de Nidwalker fue apartar la mirada, con el rostro ligeramente sonrojado. Vaya, tal vez sí. Se encogió de hombros antes de volver a mirar a la prisionera rubia. Con cuidado, se agachó hasta quedar a su altura. ¿Estás bien? Preguntó, sinceramente preocupado por su bienestar. Lucky, aparentemente sorprendida por su tono, asintió con la cabeza sin decir palabra. Disculpen todo esto. Se disculpó en nombre de Nidwalker. Pero lo que estamos haciendo no es necesariamente malo. Simplemente buscamos la mejor manera de salvar vidas. ¿Salvar vidas? Repitió Lucky, con voz incrédula mientras lo miraba fijamente. ¿Cómo puede ser matar gente la mejor manera de salvar vidas? Suspiró antes de sentarse en el suelo junto a la rubia. Lucky se apartó de él, pero no le importó. Su pregunta esa era una de las preguntas para las que aún no tenía respuesta. En realidad, siempre la buscaba, pero la lógica no estaba de su lado. Después de todo, ¿cómo puede matar a la persona a ayudar a salvar a la persona B? ¿Por qué no salvar a ambas? Era un razonamiento infantil, pero también sensato. Codicioso, sí, pero válido al fin y al cabo. Yo tampoco lo sé, admitió. Pero es mejor que quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, dejando que ambos bandos fracasen. Lucky pareció comprender lo que él decía, asintiendo con la cabeza en señal de leve entendimiento. ¿Y qué vas a hacer? Le preguntó con voz seca. Frunció un poco el ceño. Era como si ella esperara que la lastimara. No te voy a hacer daño, por favor. Intentó tranquilizarla, pero no pareció funcionar, ya que ella lo miró con aún más desconfianza que antes. Solo estoy haciendo el trabajo que me asignaron, dijo para tranquilizarla. Bueno, esas no eran palabras muy tranquilizadoras, ya que su trabajo consistía en localizar a Fairy Tail para llevarlos ante la justicia. Pero, en realidad, era su trabajo. No se puede procesar a un hombre por hacer su trabajo, ¿verdad? Pero tu trabajo hará daño a la gente, continuó Lucky. Él suspiró. Bueno, lo había convencido. Pero aún así.
Un trabajo es un trabajo, dijo sin rodeos. Suspiró al ver a la rubia estremecerse. Si simplemente ignoraras el trabajo que te asignaron, no ayudarías a nadie. Lucky pareció tomar en serio sus palabras antes de soltar un suspiro. Pareces un tipo razonable, murmuró finalmente. Así que tienes que creerme cuando te digo que no sé dónde está Fairy Tail. Él simplemente la miró fijamente, a lo que ella respondió devolviéndole la mirada. Ellos no quisieron saber nada de ayudarnos a liberar a nuestros amigos y simplemente nos dejaron aquí. Usaron algún tipo de magia de teletransportación para trasladar su sede del gremio a otro lugar. No le estaba mintiendo. Eso lo supo al mirarla. Suspiró, se enderezó y miró a Nidwalker. ¿La oíste bien? Le preguntó a la pelirroja. Nidwalker siguió apoyada en la pared con los ojos cerrados y los brazos cruzados. Tras unos segundos, se separó de la pared y lo miró fijamente. ¿Y vas a creerle? Preguntó de repente. Se encogió de hombros en respuesta. El gesto fue frívolo, pero la respuesta era obvia. Simplemente iba a creerle. Realmente no tenía ningún motivo para mentir sobre nada de esto. Nidwalker le observó por un instante antes de negar con la cabeza. Eres ingenuo, declaró, y luego se dirigió con paso decidido hacia Lucky. Estaba a punto de interponerse de nuevo entre Nidwalker y el prisionero, pero el repentino grito desde la puerta los detuvo en seco. Capitán Nidwalker. Ambos se giraron y, en el umbral, vieron a un caballero con unas extrañas llaves sujetas a la cadera que parecían más decorativas que prácticas. El guardia iba acompañado de un gato blanco alado que volaba vaya, y jamás se habría imaginado que esas palabras saldrían de su boca. O de su mente, en ese preciso instante. ¿Qué significa esto? Preguntó Nidwalker mientras se acercaba al guardia. Parecía tensa, lista para reaccionar en cualquier momento ante lo que sucediera a continuación. El guardia parecía nervioso mientras miraba a Nidwalker, antes de que su mirada se posara en el gato blanco que volaba detrás de él. Finalmente, suspiró antes de dar un paso al frente. Capitán Nidwalker, los Exed han exigido la liberación de los prisioneros Lucky y Artfilia, así como de Wendy Marvel y Natsu Dragunel. Pudo ver cómo Nidwalker se tensaba de nuevo mientras el guardia explicaba la situación. ¿Y bajo qué autoridad se hace esta exigencia? Bajo las órdenes de la princesa de Extalia. Bajo las órdenes de la mismísima reina Shagote. Declaró la gata blanca, un momento, ¿era una princesa? Mientras flotaba hacia el frente de la guardia. Nidwalker pareció sorprendida por la declaración, pero aún así logró recuperar la compostura lo suficiente como para hacer una reverencia de repente. Perdone mi descortesía, majestad. El repentino cambio de tono le hizo fruncir ligeramente el ceño. ¿De verdad Exed era tan poderosa como para que Nidwalker se postrara así a propósito? Por supuesto, los prisioneros son suyos. Nidwalker se puso de pie y se acercó a él. Notó la brusquedad en sus pasos, así como la forma en que se mordía el labio inferior con leve frustración. Parecía que a ella tampoco le gustaba hacerlo. «Carla», gritó Lucky de repente. «Estás viva». La gata, Carla, negó con la cabeza con timidez antes de asentir con la cabeza hacia el guardia. Este se adelantó de inmediato y extendió la mano hacia las esposas gelatinosas que Lucky llevaba en las muñecas. Golpeó la sustancia 3 veces, hasta que de repente se convirtió en líquido y cayó al suelo con un golpe seco. Lucky comenzó a girar las muñecas como para comprobar si aún funcionaban. «Ay, caramba, esas cosas estaban más apretadas de lo que pensaba», dijo con un ligero ceño fruncido. Él observó cómo Lucky se levantaba y se acercaba a Carla. La vio acercarse, pero la gata bajó la mirada. «¿Estás bien, Carla?», le preguntó Lucky al gato blanco, a lo que éste solo respondió bajando aún más la mirada. Un momento, ¿acaso el gato se sentía culpable por algo? «Oye, espera. ¿Recuperaste tus alas?», exclamó Lucky emocionada. Ahora él estaba aún más confundido. ¿Acaso las alas no eran parte del gato? «Vámonos», respondió Carla antes de darse la vuelta repentinamente y salir disparada de la celda. Él vio a Lucky fruncir el ceño ante la frialdad, antes de intentar seguirla. Luego se giró hacia Nidwalker, queriendo ver qué pretendía hacer. Pero en lugar de verla tranquila, parecía, francamente asesina.
Tuvo que retroceder un paso, pues le resultaba incómodo estar a su lado. Con cautela, le habló. Nightwalker, ¿estás bien? Estoy bien, dijo tras una pausa. Vámonos. Lo menos que podemos hacer es acompañarlos a donde quiera que vayan, declaró Nightwalker de repente mientras ella comenzaba a caminar hacia la puerta. Él intentó seguirla, pero Nightwalker se detuvo bruscamente antes de volverse hacia él. Su rostro reflejaba una contradicción. Parecía que iba a hacer una pregunta, pero de repente lo pensó mejor. Negó con la cabeza y se dio la vuelta. Él quería preguntarle qué quería, pero antes de que pudiera, Nightwalker ya había salido por la puerta y se dirigía hacia la prisionera Lucky y el gato blanco volador con el guardia confundido. Negando con la cabeza, hizo ademán de seguirlo, asegurándose de cerrar la puerta tras de sí. XXX. Enseguida volvieron a la celda anterior donde estaba Natsu y Wendy. Con toda la incomodidad y el silencio que eso conllevaba. Nadie habló, salvo el guardia que le entregó a Lucky un juego de llaves estilizadas en un llavero. El único sonido que se oía mientras caminaban por los pasillos de la mazmorra eran sus pasos. Lucky intentó entablar conversación con Carla, pero parecía que la gata no quería hablar. También estaba seguro de que Nightwalker miraba fijamente la nuca de la gata real. Pero estaba conteniendo su ira y su intención asesina. Se limitó a observar cómo el guardia se acercaba a la puerta y procedía a abrirla. El guardia estaba a punto de empujarla, pero un grito repentino lo detuvo en seco. En nombre de su majestad el rey, les ordeno que se detengan. Giró la cabeza y miró fijamente al final del pasillo. Al fondo, vio a Sugar Boy junto con un grupo de caballeros que se acercaban a grandes zancadas. Carla voló repentinamente hacia el caballero de armadura rosa y su grupo. ¿Qué significa esto? La mismísima reina Shagote, Carla tuvo que retroceder volando cuando Sugar Boy intentó atacarla en el aire con una extraña espada curva. Silencio, traidor. La voz de Sugar Boy estaba llena de desprecio. Sus ojos aún más. Sugar Boy, ¿qué significa esto? Preguntó Nightwalker mientras daba un paso al frente. Sugar Boy negó con la cabeza antes de apuntar su extraña espada hacia el gato volador. Esa Excede es una traidora a su nación. Su cómplice está afuera, evitando ser capturada en este preciso instante. Mensajeros de Extalia han confirmado lo que necesitábamos saber. Sugar Boy entonces hizo un movimiento con su arma hacia un lado antes de dejarla reposar a su costado. Esa Excede es una traidora y la reina Shagote ha ordenado personalmente su captura junto con la de su cómplice. Ábrete. La puerta del Tauro. La repentina oleada de prana lo impulsó a moverse al oír la palabra ábrete. Se movió para agarrar a Nightwalker y al guardia, antes de apartarlos del camino cuando un gigantesco hombre vaca con calzoncillos de luchador y un hacha en la espalda se materializó de la nada. Mu. Señorita Lucky. Sus pechos son tan grandes y hermosos como los recuerdo. Declaró el hombre vaca mientras miraba boquiabierto los pechos de la rubia. Lucky hizo un gesto para alejar a la vaca antes de señalar repentinamente la puerta. Tauro, derriba la puerta. Ordenó. Él observó cómo Lucky se giraba hacia Carla antes de hablar. No sé qué está pasando, pero parece que no vamos a salir de esta tan rápido, así que puedes explicármelo después. Primero tenemos que liberar a Natsu y Wendy, dijo Lucky antes de que la repentina destrucción de la puerta le indicara que el híbrido de vaca, toro y hombre, en efecto, la había derribado. Soltó a Nightwalker y al guardia, antes de volverse hacia el grupo que se aproximaba, formado por Sugar Boy y su séquito. ¿Qué está pasando? Preguntó, aún bastante confundido por lo que ocurría. Sugar Boy negó con la cabeza. Hablaremos de esto más tarde. Ahora mismo, tenemos prisioneros intentando escapar. Sugar Boy se giró hacia Nightwalker, que ya se había enderezado y estaba de pie. Capitán Nightwalker, parece que las circunstancias han cambiado. Chasqueó los dedos. La multitud que seguía a Sugar Boy se apartó, dejando ver a un guardia con una lanza en la mano. La lanza le resultaba familiar, pues había visto varias copias en la armería de Nightwalker. Ahora tiene permiso para matar a los prisioneros, pero los Exced deben permanecer con vida bajo las órdenes de la reina Shagote. Nightwalker dio un paso al frente y tomó la lanza, antes de que reapareciera en el rostro de Nightwalker la sonrisa a la que poco a poco se estaba acostumbrando.
Sacudió la cabeza antes de volverse hacia la puerta. Levantó las manos y pronunció las dos palabras que solía decir. Rastrear. Sus circuitos se activaron y pudo sentir cómo Kanzo y Bakuya comenzaban a formarse. Pero al mismo tiempo, el repentino sonido de algo golpeando contra la piedra, junto con un leve temblor, le indicó lo que los prisioneros estaban haciendo dentro de la celda. Simplemente, derribaron el muro. Eso no habría sido un problema si no fuera porque la prisión en la que se encontraban era una torre. ¿Están locos? Estamos en el 12º piso. Exclamó Sugarboi antes de dirigirse hacia la puerta. Nick Walker lo siguió de cerca. Kia. Estamos muy alto. Tal vez no estaban exactamente enojados, solo desinformados. Están atrapados ahí dentro, dijo Nick Walker al llegar frente al agujero que daba al interior de la celda. Vieron a los 4, 5 si se cuenta a la criatura mitad hombre, mitad vaca, asomándose por el agujero que probablemente había hecho la criatura. «Ríndete», exclamó Nick Walker, dando un paso al frente y dejando que la culata de su lanza golpeara el suelo. No tienes a dónde huir, y saltar no es lo más conveniente en tu situación. No te preocupes. Tus pechos son lo suficientemente grandes como para amortiguar nuestra caída, señorita Lucky. Exclamó la vaca de repente. Pero antes de que Lucky pudiera decir algo al respecto, Natsu intervino. Oye, ¿sí? Vamos, Lucky. Salta tú primero y luego usaremos tus tetas para... Fue interrumpido cuando Lucky de repente le dio una fuerte bofetada en la cara. No estés de acuerdo con él, maldita sea. Mis pechos no son tan grandes. Exclamó mientras se rodeaba el pecho con una mano. Chicos. Por favor, no peleen. Ahora no. Wendy intentó calmar a la rubia y al hombre de pelo rosa, pero lo hacía frenéticamente mientras los miraba a ambos. ¿Por qué está pasando esto? Oyó murmurar a Carla mientras se cubría la cara con una pata. El acto en sí no era extraño. Lo extraño era que lo hiciera un gato. Se quedó mirando la escena que tenía delante. Ahora que lo pensaba, era casi surrealista. La gravedad de la situación era palpable. Eran prisioneros que intentaban escapar y estaban atrapados. Sin embargo, no se lo tomaban tan en serio como otros. Simplemente seguían actuando como si no estuvieran atrapados en absoluto. Resultaba casi cómico cómo se peleaban entre ellos. Lástima que Nick Walker no pareciera reírse. Si se reía, entonces estaba seguro de que este mundo era una locura más loca de lo que había pensado. Una última oportunidad para rendirse pacíficamente, Hadas, advirtió mientras preparaba su lanza. Miró fijamente dentro de la celda, pero él no pudo ver su expresión facial, ya que estaba frente a él. Jamás. Gritó Lucky de repente al darse la vuelta. Todo rastro de su anterior enfado había desaparecido, reemplazado por un rostro lleno de determinación. Y jamás traicionaremos a Fairy Tail, ni en este mundo ni en el próximo. La respuesta de Nick Walker fue mover su lanza. Él la vio en acción. La hoja en su extremo comenzó a cambiar de forma y, pronto, la punta de la lanza se dividió en dos. Podía sentir el poder que emanaba de ella, pero antes de que pudiera comentar algo, Nick Walker habló. Eso se puede arreglar. Ahora iba en serio. Pero justo cuando se preparaba para entrar y acabar con las vidas que había allí dentro, otra voz gritó desde el agujero que había hecho la vaca. Chicos. La voz era aguda y prolongada. Natsu pareció animarse al oírla, antes de gritar también en respuesta. Feliz. Exclamó, y para incredulidad de todos los caballeros, saltó al exterior. Parpadeó una vez, antes de parpadear dos veces. Acababa de gritar feliz mientras se suicidaba. Había visto gente suicidarse, incluso los humanoides parecidos a vampiros no eran inmunes a gritar cosas cuando intentaban llevarse a todos con ellos. Pero este se llevaba la palma por el grito más extraño antes de morir. ¿Quién acaba de gritar a feliz? Gritó Lucky. Por un segundo, él pensó que ella también saltaría, pero resulta que feliz no era un adjetivo. Era un sustantivo. Uno de verdad. Natsu apareció de repente del agujero, con alas blancas en la espalda. Al principio, pensó que le habían crecido alas espontáneamente y que gritar feliz las haría brotar de su espalda.
pero al darse la vuelta, vio a otro gato, este azul claro, con lo que parecía ropa de granjero. Espera, ¿un gato azul claro? Tenemos una salida, chicos. Dijo Natsu con una sonrisa. Vamos. Gritó Natsu de repente antes de lanzarse hacia adelante y agarrar la mano de Lucky. Luego tiró con fuerza, haciendo que Lucky se tambaleara hacia adelante con un grito agudo. ¡Kia! Gritó ella mientras era levantada y puesta en los brazos de Natsu. Él observó cómo Natsu cargaba a Lucky en brazos como un bombero, antes de asentir y alzar el vuelo. Vámonos también, Wendy, declaró de repente la gata blanca llamada Carla, antes de agarrarse a la espalda de Wendy y salir volando. Es decir, al menos lo intentó. Sintió cómo cambiaba la dirección del viento, lo cual era extraño, ya que en aquel espacio cerrado no corría nada de viento, salvo el que venía de la celda. No fue hasta que miró a Gnid Walker que comprendió lo que estaba sucediendo y lo que ella estaba haciendo. Las dos puntas de su lanza comenzaron a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Empezó a generar un movimiento de arrastre en el aire a su alrededor y, debido a su velocidad vertiginosa, comenzó a arrastrar los escombros del agujero, así como el gato y a Wendy, hacia adentro. Por un segundo, pensó que los habían atrapado. Y entonces recordó que había una criatura gigante, mitad hombre, mitad vaca, mitad toro, a la que parecía gustarle los pechos. Grandes y pequeños. No se preocupe, señorita Wendy. No dejaré que sus pechos pierdan la oportunidad de crecer. ¡Mu! Gritó la criatura mitad vaca, mitad hombre, antes de lanzarse contra el tornado que lo absorbía todo. Eso habría sido una locura, pero para una bestia sin instintos de supervivencia que simplemente eligió el camino que protegiera más pechos, no importaba. La lanza y la vaca chocaron, y Gnid Walker salió disparada hacia atrás cuando la cabeza de la vaca impactó contra la lanza, haciéndola añicos. La onda expansiva también sacudió a los caballeros y a Sugar Boy, que estaba a su lado, pero él se mantuvo firme en el suelo. Se sacudió el mareo provocado por la onda expansiva antes de divisar a la vaca, ahora desplomada en el suelo. Tenía los ojos cerrados, pero la mueca en su rostro era simplemente espeluznante. Por no mencionar que parecía murmurar tetas entre dientes mientras inhalaba. Era raro. Se volvió hacia el agujero y vio que Wendy y Carla seguían aturdidas, sin comprender lo que había sucedido. Carla parecía haberse recuperado primero y ya estaba saltando hacia Wendy para sacarla volando de allí. Él ya se estaba moviendo antes de que le brotaran las alas a Carla. Lástima que no fuera tan rápido como creía. Le bastaron 3 segundos para correr desde el reposo hasta Wendy y Carla, pero a Carla solo le bastaron 2 segundos para desplegar sus alas y agarrar a Wendy antes de que emprendieran el vuelo. Observó cómo se le escapaban de las manos antes de que salieran corriendo del agujero en busca de sus amigos. Suspiró. Quizás era lo mejor. No le gustaba tomar rehenes. La sola idea lo hacía sentir como un villano. Aún así, habría sido bueno poder hablar con ellos sobre lo que estaba sucediendo. Parecían saber más de la situación que él, y todo parecía más complejo de lo que había imaginado. Maldita sea. Se giró hacia la voz y vio que Gnid Walker se había enderezado y entraba en la habitación. La vio mirar con malicia a la vaca caída antes de patearla. Se estremeció al oír que la vaca, dormida, simplemente decía: «Más, por favor». Se escaparon, dijo con sequedad. Oyó a Gnid Walker chasquear la lengua con frustración antes de darse la vuelta y empezar a caminar de nuevo hacia la puerta. Entonces vio que los demás caballeros también se habían recuperado, incluido Sugar Boy, que parecía más perturbado por los sucesos que asustado por la embestida de la vaca. «No llegarán muy lejos», dijo con seguridad el caballero de armadura rosa. «Extalia ya ha ordenado a sus fuerzas que persigan a los traidores. Podemos vigilarlos desde tierra, pero las fuerzas extalianas probablemente los capturarán rápida y silenciosamente», le explicó a Gnid Walker, quien simplemente lo apartó de un empujón al doblar la esquina. Alzó una ceja ante el acto, antes de volverse hacia Sugar Boy, quien solo suspiró ante la actitud de Gnid Walker. Pero antes de que pudiera comentar algo, la vaca comenzó a brillar repentinamente. Preparó a Kanzo y Bakuya, por si acaso la vaca hacía algo, pero se relajó cuando ésta desapareció. Fue un truco de magia extraño, algo sobre abrir un portal. Eso fue lo que dijo a Lucky, ¿no?
¿Abrió un portal a otra dimensión? Quizás podría pedirle que le abriera un portal a la suya la próxima vez que la viera. Siempre tan orgulloso, oyó decir a Sugar Boy mientras se acercaba. Levantó una ceja, inquieto por sus palabras, pero Sugar Boy solo le dirigió una mirada desafiante. No importa, dijo el capitán de los caballeros antes de echar un vistazo al agujero que tenía detrás. El caballero de Tupelo señaló con un gesto antes de preguntar. ¿Qué opinas de esto? Le tocó a él arquear una ceja. Aparte del hecho de que fue una fuga, no estaba seguro de qué respuesta esperaba el caballero, pero al parecer, esa no era la que buscaba. No de la fuga, dijo, sacudiendo la cabeza. De los prisioneros. Hizo una pausa para pensar en una respuesta. Sin duda, eran únicos en cierto modo. Para ser sincero, no parecían tan amenazantes, pero ya se había equivocado antes con gente así. Pensó en Sakura, pero lo apartó de su mente. En realidad no era culpa suya, pero aún así, había sido una de las personas más peligrosas que había conocido en su vida. Sin contar al Rey Dorado y a su yo futuro, claro. Creo que no eran realmente peligrosos, respondió. Sugar Boy asintió con la cabeza, mostrándole su acuerdo. Yo también lo creo, asintió. Pero eso no significa que no lo sean. El simple hecho de que puedan destruir con tanta desfachatez parte de una torre habla por sí solo. Supuso que era cierto. Pero aún así, si tuviera que verlo desde su perspectiva, realmente no tenían otra opción. Era eso, o abrirse paso luchando contra los caballeros que estaban fuera de la celda. Y con Knight y Sugar Boy, no creía que fuera una buena idea. Hablando de Knight, ¿qué le pasa a Knight? Preguntó de repente. En cuanto se recuperó, se marchó furiosa, sin mirar atrás. Sugar Boy solo negó con la cabeza. No le hagas caso. Está bastante enfadada porque un Exed renegado la engañó tan fácilmente, explicó Sugar Boy. Supuso que eso encajaba con la personalidad de Knight, así que se encogió de hombros. No pareces sorprendido, señaló Sugar Boy. Volvió a encogerse de hombros antes de acercarse al agujero y mirar a través de él. Miró hacia arriba y luego hacia abajo, antes de darse la vuelta y dirigirse a Sugar Boy. Parece una persona orgullosa, dijo con indiferencia. En fin, ¿mencionaste algo sobre un ejército de Exed? Preguntó. Había estado buscando tanto a los prisioneros como al ejército cuando miró por el agujero, pero no encontró a ninguno. Sin embargo, sí alcanzó a divisar el cristal gigante sobre la ciudad. Sí, dijo Sugar Boy asintiendo. Los prisioneros no llegarán muy lejos, de eso estoy seguro. Sugar Boy señaló el agujero. Lo observó antes de que Sugar Boy continuara hablando. Si los Exed no los atrapan, nuestros cazadores irán tras ellos. No hay lugar seguro donde puedan estar. Excepto en Fairy Tail, dijo sin pensarlo mucho. Frunció el ceño antes de volverse hacia Sugar Boy, quien también tenía el ceño fruncido. No había querido insinuar que no pudieran hacer su trabajo, pero aún así, Fairy Tail había eludido su captura tantas veces que ya no tenía gracia. Eran como el agua. No podías retenerlos en la mano ni aunque lo intentaras. Lo siento, se disculpó. Pero es que tienen un escondite, afirmó Sugar Boy. Pero no confundas los errores de Knight con los de los demás. Y por muy caballero que sea Knight, y por muy cazadora de hadas que sea, parece no comprender que cuanto más fuerte aprietes las alas de un hada, más intentará escapar. Estaba a punto de decir algo, pero una voz atronadora surgió repentinamente desde todos los rincones del castillo. Venía de arriba, de abajo, de su izquierda y de su derecha. Venía de todas partes. Era fuerte, autoritaria y con un toque de locura. También era la voz del rey. «Caballeros míos», gritó la voz del rey. «Ha llegado el momento de nuestra victoria. Por fin, después de tantos años, nos vengaremos». Frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, divisó un movimiento en el agujero. Miró hacia afuera una vez más, y esta vez vio algo que lo dejó boquiabierto. En el horizonte se divisaban gatos voladores, un ejército entero. Legión tras legión, calculó que había más de 500 en un solo contingente.
Aguzó la vista, lo que le permitió ver más allá de lo normal, y pudo comprobar que todos llevaban armadura, espadas, lanzas y hachas en sus diminutas patas. Aunque parecían una fuerza de invasión, vio que no miraban hacia la ciudad, sino que tenían la vista fija al frente. Entrecerró los ojos antes de alzar aún más la vista. Tuvo cuidado de no inclinarse demasiado hacia adelante para no caerse. Y al alzar la vista, comprendió qué era lo que estaban mirando. Bueno, no qué, sino quién. Eran los prisioneros. Aún volaban hacia arriba. Él divisó a los dos gatos con alas, así como a los tres humanos. El hombre de pelo rosa sujetaba a la rubia, mientras que el gato azul parecía tener dificultades para cargar con ambos. La gata blanca, en cambio, manejaba su propio equipaje con más facilidad, ya que la chica de pelo azul era ágil y ligera. Así que ese ejército era para los 5 pícaros. Eso parecía un poco excesivo. ¿Y qué quería decir el rey con venganza? ¿Quería atacar a todo el ejército de gatos voladores? Creí que le tenían miedo a iniciar código ET. Antes de que pudiera terminar, la voz del rey gritó una vez más. Código ET. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué sentía que le temblaban las piernas sin motivo aparente? Obtuvo su respuesta en los siguientes 5 segundos. En el primer segundo, oyó el zumbido de una máquina. Al segundo siguiente, el zumbido cesó y solo se oía su propia respiración. Llegó el tercer segundo y lo único que vio fue un brillante rayo de luz que surcaba el aire. La luz era tan intensa que lo hizo retroceder y cubrirse los ojos reforzados. En el cuarto segundo, la luz se extinguió, levantó la vista hacia el ejército y sintió que palidecía ante la visión, o mejor dicho, ante la ausencia de ella. En el quinto segundo, comprendió lo que había sucedido. El ejército había desaparecido. Y en su lugar, había otro cristal gigante, flotando en el aire, sostenido por una masa de tierra justo debajo, como el que había visto en aquel pueblo, como el que se alzaba sobre la ciudad. Y entonces comprendió por qué Gahel había estado tan obsesionado con destruir el cristal. En su interior albergaba seres vivos. Glorioso. Miró a su izquierda, dándose cuenta de que su Garboy había sido quien lo había dicho. Con tanta lágrima, nunca nos quedaremos sin magia. Sintió que se le helaba la sangre. Lo sabía. Y le parecía bien. ¿Por qué? La respuesta de su Garboy fue mirarlo con tristeza. Su mirada reflejaba arrepentimiento, pero también determinación. Porque vivimos con miedo, comenzó. Pensé que lo entenderías. Sí, de verdad que sí. Pero no pensó que el miedo lo llevaría a tal desesperación. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, vio a su Garboy desenvainar su extraña espada curva. La examinó, antes de que quedara sutilmente grabada en su mente sin mayor dificultad. Entonces comprendió que se trataba de un código místico con un poder singular. Convertir en líquido todo lo que tocaba. Se prometió a sí mismo no dejar que lo tocara. Parece que no lo apruebas, dijo su Garboy. Asintió con cuidado. Su Garboy suspiró. Tú también pareces alguien que se interpondrá en nuestro camino. De nuevo, asintió. Le había dado su palabra al rey. Pero en realidad, solo lo hacía para salvar vidas. Y esto no era salvar vidas. Esto era prolongar una muerte lenta mientras mataban. No podía aprobarlo, así que se interpondría en su camino. Vio al capitán Caballero atacar, pero no a él, sino al suelo. Entonces no te necesitamos, dijo su Garboy. El caballero le dedicó una leve sonrisa de arrepentimiento mientras el suelo comenzaba a licuarse. Fue un placer conocerte, Shiro Emiya. Que descanses en paz. Y al segundo siguiente, estaba cayendo 12 pisos, con el suelo licuado cayendo con él. XXX. Bueno, esa alianza no duró mucho, ¿verdad? Repasemos lo que sucedió en este capítulo y las diferencias con el canon. Primero, vemos que Knight Walker no arroja a Lucky desde un edificio. Segundo, vemos que Carla llega y casi logra su plan para liberar a todos. Tercero, vemos que Ersa y Gray aún no han llegado, debido al capítulo anterior. Cuarto, vemos que la fuga ocurre sin Ersa y Gray. Todo lo demás es como sucedió en la historia original, creo. En fin, la cosa se está poniendo un poco loca. Pero espero que no tanto.
Ya tengo un esquema de lo que quiero que pase en esta historia, así que intentaré ceñirme a él. Eso es todo lo que tengo que decir. Y sobre Wendy, bueno, ya se las arreglarán. Coil se despide, paz. PD. Me compré una copia de The Escapist. Espero que no afecte mi tiempo para escribir. Pero, ahora estoy enganchado. Sigo cavando un agujero en el segundo mapa. Oí que había una valla electrificada, pero voy a comprobarlo por mí mismo.